El eco de los condenados. Alejandro, un escritor de mediana edad, huía del bullicio de la ciudad en busca de tranquilidad. Su vida había sido un torbellino de fracasos. Su última novela fue un desastre crítico y comercial. Su matrimonio colapsó, y sentía un peso constante de culpa por algo que prefería no recordar. Decidió alquilar una cabaña en un remoto bosque, convencido de que el aislamiento le permitiría reencontrarse consigo mismo y con su creatividad. La cabaña era antigua, construida con madera oscura y rodeada de pinos que parecían vigilarla. Dentro, todo era sencillo: una chimenea de piedra, una cama, una mesa y una silla junto a una pequeña biblioteca que contenía libros olvidados por otros ocupantes. Alejandro sintió una mezcla de calma y tensión al instalarse. Algo en el aire se sentía pesado, como si el lugar guardara un secreto. La primera noche fue tranquila, salvo por el absoluto silencio del bosque. Era tan denso que Alejandro podía oír su propia respiración. Al día siguiente, exploró los alrededores y descubrió un sótano bajo la cabaña. La puerta estaba cubierta de moho y cerrada con un candado oxidado. Decidió no darle importancia, pensando que era un espacio de almacenamiento. Sin embargo, esa noche, mientras escribía en su cuaderno, escuchó algo extraño. «¿Estás aquí?», susurró al aire, creyendo que había oído un crujido. Entonces lo escuchó, un eco que repitió sus palabras, pero con un tono ligeramente distorsionado. «¿Estás aquí?», respondía la voz, lenta y arrastrada. Alejandro frunció el ceño, pensando que tal vez el diseño de la cabaña causaba esa extraña resonancia. Sin embargo, en las noches siguientes, el eco continuó. No importaba si hablaba o pensaba, siempre había una voz que repetía sus palabras o incluso pensamientos. Lo más perturbador era que comenzó a escuchar frases que jamás había pronunciado en voz alta, cosas de su pasado que intentaba olvidar. Una noche, el eco susurró: «Fue tu culpa». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Reconoció esas palabras, las mismas que se había repetido a sí mismo desde el día del accidente de su hermano menor, Luis. Había ocurrido hace 10 años. Una discusión absurda terminó con Luis huyendo en su auto y perdiendo el control en una curva. Alejandro nunca pudo perdonarse por las palabras hirientes que le dijo antes de que se fuera. Decidido a encontrar una explicación, bajó al sótano una mañana. Forzó el candado con una herramienta y abrió la puerta. Un hedor a humedad y moho lo golpeó de inmediato. Encendió una linterna y bajó las escaleras crujientes. Las paredes estaban cubiertas de nombres tallados, cada uno acompañado de fechas. Algunos nombres estaban tachados, y otros tenían una frase en latín: Vox culpae. En el centro del sótano, encontró un diario viejo. Sus páginas estaban llenas de relatos de los antiguos habitantes de la cabaña. Todos narraban experiencias similares: escuchar el eco de sus pensamientos, sentir una presencia que se alimentaba de su culpa, y eventualmente sucumbir a la locura. Uno de los pasajes lo dejó helado. El eco no es una voz externa, es el reflejo de tus pecados. Si lo escuchas demasiado, te consume. Esa noche, las cosas empeoraron. Alejandro trató de ignorar el eco, pero las voces se multiplicaron. Cada rincón de la cabaña parecía murmurar. Escuchaba los gritos de Luis, el sonido del metal retorcido en el accidente, y sus propios gritos de desesperación al llegar a la escena. Las figuras que había visto entre los árboles ahora rodeaban la cabaña. Eran sombras humanoides, con rostros borrosos y ojos vacíos. Alejandro intentó escapar, pero cada vez que corría hacia el bosque, algo lo devolvía a la cabaña. Era como si el lugar estuviera atrapado en un bucle. Exhausto, cayó al suelo y gritó: «¿Qué quieres de mí?». El eco respondió: «Quiero que recuerdes». Alejandro se desplomó, reviviendo cada momento del accidente en su mente. Finalmente, comprendió que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar su culpa. Sentado frente a la chimenea, comenzó a hablar en voz alta, confesando sus errores, pidiendo perdón a su hermano, más importante, perdonándose a sí mismo. Cuando terminó, el eco se desvaneció. Las sombras desaparecieron y el ambiente de la cabaña cambió.
Alejandro sintió una paz que no había sentido en años. A la mañana siguiente, dejó la cabaña y nunca miró atrás. Semanas después, un nuevo inquilino llegó a la cabaña, buscando escapar de sus propios demonios. En el sótano, ahora había un nuevo nombre tallado en la pared: Alejandro Martínez. A su lado, las palabras: Vox Culpae. Espero que el texto te sea útil. Si necesitas más cambios o adaptaciones, no dudes en pedírmelo. Cara sonriente. ¿Esta conversación te resultó útil hasta ahora? El eco de los condenados. Continuación. El nuevo inquilino era un joven llamado Sebastián. Había llegado a la cabaña para encontrar paz tras el reciente fallecimiento de su madre, un evento que lo había sumido en una profunda tristeza y un sentimiento de culpa que no lograba superar. Desde el momento en que cruzó la puerta, sintió que algo no estaba bien. Sin embargo, atribuyó la sensación a su propio estado emocional y decidió ignorarlo. Esa misma noche, mientras cenaba, sintió que alguien lo observaba. Levantó la vista y vio su reflejo en la ventana, pero algo en el cristal le devolvía una imagen ligeramente distorsionada. No le dio importancia y se fue a dormir. Pero a mitad de la noche, un ruido lo despertó. Parecía provenir del sótano. Sebastián descendió con una linterna en mano. Al abrir la puerta, encontró las paredes llenas de nombres tallados y notó uno reciente: Alejandro Martínez. Su mirada se detuvo en las palabras en latín: Vox Culpae. Aunque no entendía su significado, una sensación de pesadez lo invadió. Encontró el diario que Alejandro había dejado, y mientras pasaba las páginas, una frase parecía sobresalir del resto: el eco siempre encuentra a los culpables. El joven decidió regresar a la superficie, pero algo lo detuvo. Una voz suave que lo llamaba desde las sombras del sótano. Parecía la voz de su madre. Sebastián, susurró la voz, con un tono lastimero. Por las P. Sebastián se congeló en su lugar. Su madre le había pedido que estuviera con ella durante sus últimos días, pero él, consumido por el trabajo y su rutina, no pudo estar presente en el momento final. Era un peso que lo perseguía desde entonces. El eco se propagaba por las paredes. Sebastián se congeló en su lugar. Su madre le había pedido que estuviera con ella durante sus últimos días, pero él, consumido por el trabajo y su rutina, no pudo estar presente en el momento final. Era un peso que lo perseguía desde entonces. Lo siento, murmuró, con lágrimas en los ojos. La voz de su madre respondió desde el eco: ¿de verdad lo sientes? ¿O es solo miedo? Sebastián trató de salir del sótano, pero la puerta se cerró de golpe. Entonces vio algo que nunca olvidaría. Las sombras humanoides que Alejandro había enfrentado comenzaron a formarse a su alrededor. Entre ellas, reconoció el rostro de su madre, pero estaba vacío, sin expresión, como una máscara grotesca. Las voces en el sótano se convirtieron en un rugido ensordecedor, repitiendo sus pensamientos más oscuros. Eres un egoísta. No estuviste ahí. Nunca te importó. Sebastián gritó, suplicando que todo terminara, pero cuanto más lo hacía, más fuertes se volvían las voces. Finalmente, cayó de rodillas y confesó: tenía miedo de verla morir. No quería enfrentar la realidad, pero la amo. Siempre la amé. El rugido se detuvo, y el sótano quedó en completo silencio. Las sombras se disiparon, y la puerta se abrió lentamente. Sebastián salió tambaleándose, pero algo había cambiado. En la pared del sótano, un nuevo nombre aparecía: Sebastián Ortega, junto a las palabras Vox Culpae. Días después, un excursionista que se perdió en el bosque encontró la cabaña. Estaba vacía, pero en el sótano había un eco tenue, como un murmullo que repetía: el eco siempre encuentra a los culpables.